la idea de hoy va a ser iniciar con lo que es el mundo de Roma. Habíamos dicho que esta antigüedad, este momento de la antigüedad grecolatina, va a conformar lo que se conoce como el ideal al que va a querer regresar ese mundo del Renacimiento. Este mundo grecorromano, grecolatino, va a conformar un ideal de belleza clásico que, si bien ya habíamos visto durante el helenismo, hay una ruptura de esa concepción de lo clásico, pensando en ese criterio de belleza, en esa caracterización de la belleza idealizada, ¿no? Proporcionada, que habíamos estado analizando en esa Atenas de Pericles, podríamos decir, pero que en esta nueva concepción imperial que se había instalado desde Filipo, luego con Alejandro y luego con toda esta atomización, podríamos decir, en los distintos generales que habían ido heredando el reino y que va a generar un nuevo foco de interés para nuestra sociedad, que es lo que va a ser Roma, en especial la Roma imperial. Previo a eso es necesario pensar en las distintas Romas, ¿no? Si bien Roma deriva o deviene de una cultura etrusca, con una fecha de fundación hacia el 753 a.C., y con todo un periodo vinculado a los tiempos de la República, y una república que decíamos, diríamos, desde su fundación va a organizarse en lo que es un primer periodo monárquico. En el 510 se consolida lo que se conoce como el periodo de República Romana hasta el 27 a.C. y luego ya, que es el periodo que a nosotros nos interesa, que es el inicio del Principado y posteriormente el Imperio. Nosotros nos vamos a dedicar a este periodo del Imperio romano, ya sea cuya primera época podríamos ubicar con la capital en Roma y una segunda época con la capital ya en lo que va a ser Constantinopla. Entonces, ¿qué pensar de este mundo romano, estos antecedentes etruscos que van a tener ciertas influencias? Aquí les dejo algunas brevísimas imágenes de este mundo etrusco, una ubicación temporal, un desarrollo del arte funerario, algunos sarcófagos, ¿no?, que ustedes van a poder observar con una cierta continuidad con la estética de Lascaux, nada más que aquí aparece la tan famosa sonrisa etrusca, todo el desarrollo del arte en las tumbas, los hipogeos, esas tumbas que se van a ubicar bajo tierra, que hay para aquellos que tenían un rango social alto, y los pequeños, los edículos o templetes fuera de la tierra que van a ir construyendo en la zona de este arte etrusco. La importancia de las pinturas y relieves en estas tumbas, un arte funerario y una estética. Ahí tienen algunas pinturas que les dejo de las tumbas, de algunas tumbas en Tarquinia, en donde se observa escenas muy, muy simples, prácticamente, en donde el fondo desaparece, domina la figura, hay una síntesis en los rasgos y lo que domina es el interés por la narratividad. Y para que nos ubiquemos, nosotros decíamos nos vamos a dedicar al periodo imperial,
no así al periodo republicano de Roma. Por lo tanto, vamos a entrar a analizar a partir del siglo I, ¿no? Es decir, desde esta fundación mítica, de este vínculo con las influencias de lo que va a ser las influencias culturales etruscas, vamos a ir viendo cómo de aquella república que surge van a salir quienes van a conformar posteriormente el imperio, y cómo el imperio va a ir extendiéndose, ¿no? Como una de las características de los imperios es este afán militarista de extensión territorial, y cómo el imperio fue incorporando incluso territorio y fue difundiendo, perdón, difundiendo su cultura, una cultura que se va a construir hibridada, ¿no? Porque no había hibridada a partir de influencias de este mundo griego, de ese pasado etrusco y de los distintos pueblos que iban dominando, ¿no? Influencias que también se pueden ver en lo que sería el panteón, ¿no? Y cómo este imperio logra una gran expansión y termina consolidándose por una crisis interna y externa, en una división a partir de estas tetrarquías que se van a ir consolidando a nivel de poder. Se complejiza ese poder, se divide en el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, y la caída del Imperio Romano de Occidente, va a marcar el inicio de lo que se consideraba como Edad Media, ¿no? Entonces, nosotros ahora nos vamos a dedicar a la Roma imperial, y dentro de la Roma imperial nos vamos a dedicar muy velozmente, como venimos haciéndolo, porque la materia es bastante larga, analizar ciertas manifestaciones ligadas a la arquitectura, ligadas a la escultura, pero que tiene que ver, esto que veníamos diciendo, desde una visión de historia cultural, donde tiene que ver con funciones dadas a las imágenes, características propias de las imágenes, definiciones de quiénes las hacen, quiénes las encargan, para qué se hacen, en qué marco se realizan, qué nuevas tipologías de edificios, y quizás la otra pregunta es ¿qué tenemos nosotros, que nos vincule, o qué vestigios, qué resabios han quedado en nuestra cotidianeidad que nos vinculen al ámbito de Roma, a este imperio romano? Sí. Me interesa que analicemos algunos ejes que tienen que ver con esta continuidad, o sea, ¿qué le debemos al Imperio Romano? ¿Por qué hablamos de una cultura greco-latina, ¿no? Y uno de los ejes que decíamos era que ya lo habíamos visto con la sociedad ateniense, la importancia de la polis, ¿no? La importancia de la ciudad, de ese espacio en donde, de la urbe, del espacio en donde se van a ir encontrando en esas ágoras y demás. Para pensar, ya anteriormente, tenemos un antecedente de organización según Aristóteles en la política, plantea que Hipódamo inventó la división de las ciudades en bloques de edificaciones, ¿no? Y luego, por petición de Pericles,
se ubica ese principio en lo que va a ser la zona del Pireo. ¿Qué implica esto? Ordenar la ciudad, ¿no? De alguna manera, lo que veníamos planteando, ahí les dejo un ejemplo que sería Priene, es decir, ir pensando cómo voy a ordenar esa ciudad, ¿no? Entonces hay una traza, un plano hipodámico, con ángulos rectos, una retícula ortogonal, pero no voy a tener ejes dominantes. Y va a ser una diferenciación. Vamos a tener en ese espacio una arquitectura civil pública, donde se va a encontrar el puerto, la muralla, los estadios, el ágora. Estoy pensando todavía en Grecia, ¿no? Por el otro lado, la parte sagrada, con la acrópolis, los templos y demás, y luego la parte privada de barrios residenciales. Bien, ¿qué pasa desde estas primeras representaciones que datan del siglo V a.C.? ¿Cómo esto se va a ir influyendo, se va a ir trasladando a los trabajos en el Pireo? Luego pensemos en Priene, yo ahí les dejé un ejemplo que constituye todo un ejemplo de ciudad en el 350 a.C. Y luego hay una nueva construcción con Mausolo, en donde de nuevo tenemos un límite amurallado, sectores típicos de las ciudades griegas como el ágora, la parte pública, ¿no? El centro urbano, político, económico, y rodeada por esos pórticos que van a constituir las estoas tan típicas del mundo griego. Pero estábamos en Roma y no podríamos decir si hay una influencia, no se encuentra así como para hacer una cronología, pero sí hay una helenización de ese sur griego, de eso sí podemos dar cuenta, y también podemos dar cuenta de cómo, probablemente, no sabemos qué fue primero y qué fue después, pero esta vinculación con los campamentos, ¿no? Con los campamentos, por un lado ese sur helenizado, y por el otro lado esta presencia, ¿no? De estos dos ejes tan influyentes con respecto a la rigidez de la mentalidad etrusca y los primeros diseños urbanísticos que los podríamos vincular al urbanismo romano, ¿no? Que los historiadores lo han sintetizado en el decumanus y el cardo, para designar estos dos calles axiales que vamos a encontrar, el decumano que tiende normalmente a ir de este a oeste y el cardo de norte a sur. Este diseño coordinado que va a conformar, ahí les dejo el ejemplo de Ostia, que va a conformar una especie de centro de calle principal, podríamos decir, el Decumanus Maximus, la calle principal, en donde se van a ir ubicando edificios públicos con extensas manzanas de almacenes, dependencias administrativas, los famosos baños, los cuarteles de vigilantes, de bomberos, luego ya para la época de Augusto los teatros, ya hablamos de una organización, pero siempre pensando en esta idea del ciudadano del imperio, y en esta idea de unificación y en esta idea de una vida urbanística, una vida en la ciudad. Bien, yo les prometí que vamos a trabajar el periodo imperial, obviamente que voy a mencionar algunos vestigios que han quedado, algunos restos que han quedado de este mundo republicano, ¿no? Y hablando de
arquitectura romana, perdón, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, en este caso, la puerta, diríamos, esta idea de puerta a la ciudad, de ingreso, que nos vinculaba con lo que veníamos hablando de... que la pueden comparar incluso con la Puerta de los Leones, ¿no? Fíjense que habíamos visto en Micenas, ¿no? En este caso es un arco, el arco genera, ¿no? Una posibilidad constructiva que se basa en este arco de medio punto, conformado por estos ladrillitos, podríamos decir, que se llaman dovelas, ¿no? Cada una de estas dovelas va a combinar en un juego de fuerzas de manera que permiten que el peso descanse en los laterales, ¿no? Y se habilita un espacio, ¿no? Que genera una circulación. Si este espacio se sucede, va a conformar un tipo de boca, ¿no? Debajo tienen una cimbra, es decir, ¿cómo se construye? Es decir, todo el peso se sostiene a partir de los dos muros de carga o pilares, si es un arco, si son una puerta, laterales. Se arma una cimbra de madera. Sobre esa cimbra se van a ir encastrando las distintas dovelas, ¿no? Hasta que la dovela central permite marcar esta tensión, ¿no? Que permite que el peso pase a descansar en los laterales. Bueno, ahí les compartí este uso de puertas ligadas, por ejemplo, a los famosos arcos de triunfo tan difundidos por el Imperio Romano posteriormente. Y el otro elemento que ya también lo vemos en un edificio antiguo previo al imperio, en este caso es el santuario de Fortuna Primigenia en Palestrina, en la zona al este de Roma, podríamos decir, que había sido una fortaleza etrusca. Allí del siglo I a.C. data este santuario romano, en donde se puede ver la estructura, esto que veníamos hablando. Tuvo muchas reconstrucciones por sobre y demás, pero sí podemos observar el uso de este arco de medio punto y este uso de las bóvedas, ¿no? Que planteábamos con respecto a esta importancia que tiene. Ahí tienen el juego fíjese, ese arco de medio punto se va combinando y conforman bóvedas, ¿no? De cañón corrido, o bóvedas de cañón, ¿no? Este sistema de construcción permite que el peso descanse sobre estos muros y genera un espacio interior en donde permite el mismo término, ¿no? Bóveda, que viene de dar vueltas, volvere, ¿no? Entonces, si ese arco se extiende, en estos casos se utiliza una cimbra, que es como si fuera una especie de esqueleto previo que permite después construir a partir de este sistema de dovelas, ir construyendo y extendiendo ese arco de medio punto e ir construyendo estas bóvedas de cañón. Luego, si yo cruzo, puedo conformar bóvedas de crucería, bóvedas de puedo formar otro tipo de bóvedas que van a ir conjugándose en la arquitectura romana.